Ya. Entonces, vamos a resolver este de acá. Dice, dice, sí estoy grabando para que preguntó. Ya, dice, calcule el valor de F y el rendimiento del polipasto para levantar con velocidad constante el bloque de 100 newton. Si cada polea pesa 5 newton y se desprecia rozamiento. Y ese es el polipasto. No sé si han llegado a avanzar en su laboratorio, pero esto es una máquina compuesta, ¿verdad? Esto es una máquina compuesta y está formada por poleas móviles y poleas fijas. Las poleas móviles son estas. ¿Por qué se dice móvil? Porque se desplazan sobre la cuerda, ¿verdad? Que lo sostiene. En cambio, la polea fija está fija. Su cuerda está sujetada a un punto fijo. En este caso, este techo, digamos. Ahora, entonces lo que nos pide es hallar esta fuerza. Ven este vector, ¿verdad? Este vector F es lo que nos pide hallar. Y nos pide encontrar el rendimiento del polipasto, su ventaja mecánica de esta máquina. Lo principal para esto, o de esto, es que el polipasto reduce el esfuerzo de levantar o alzar cualquier peso, cualquier peso. Entonces, ¿cómo se procede a hacer esto? De la siguiente manera. Primero, ubicamos cuáles son los vectores de fuerza que están actuando en este sistema, ¿verdad? Como cualquier ejercicio de física. Entonces vemos que los 100 newton va a ser un peso, o sea, un vector fuerza que está dirigido hacia abajo, ¿verdad? Entonces tengo un vector peso en ese sentido, que está sometido a esta tensión, mejor dicho, a esta cuerda. Entonces, la tensión de esa cuerda es de 100 newton. Ya tengo ubicado ese vector fuerza. Luego, como aquí dice que cada polea pesa 5 newton, entonces aquí en este mismo punto tengo el peso de toda esta polea, ¿verdad? Que vale 5 newton. Luego, ¿qué otras fuerzas tengo? Si observo aquí, yo tengo una, una cuerda, ¿verdad? Esta cuerda nace en ese punto empotrado, o sea, es fijo esto. La cuerda viene, da la vuelta a esta polea móvil y termina fija en esta otra polea. Entonces todo eso es una cuerda. Por lo tanto, esa cuerda debe estar sometida a una tensión, ¿verdad? Entonces si el 5 newton del peso de la polea y los 100 del peso de este bloque están yendo hacia abajo, esta cuerda tiene que equilibrar esa fuerza, ¿verdad? Entonces internamente hay una tensión 1 y en este lado, como es la misma cuerda, va a existir la misma tensión. Entonces tengo dos veces la tensión 1 yendo hacia arriba. Luego observo bien, si analizamos, como ya dije hace rato, todo esto es una misma cuerda. Entonces, de este extremo está jalando esa tensión 1, ¿verdad? Entonces, del otro extremo, como internamente en todo material las tensiones deben anularse para que el sistema esté en equilibrio, entonces internamente de ese extremo, en la misma cuerda debe existir esa misma tensión, pero yendo hacia abajo. Así sumado vectorialmente estos dos se anulan, ¿verdad? Se vuelve cero. Entonces están en equilibrio. Por lo tanto, ahí existe la misma tensión apuntando hacia abajo, pero del otro extremo. Luego seguimos y vemos que esta polea igual tiene un peso, ¿verdad? Porque el enunciado dice cada polea pesa 5 newton. Entonces, esta polea igual está ejerciendo una fuerza hacia abajo de 5 newton. Luego seguimos y observamos. Hay otra cuerda, está fija, viene, pasa por esta polea y pasa por la fija y termina en la fuerza, ¿verdad? Todo eso es una misma cuerda. Por lo tanto, al mismo caso de acá, si 5 newton y T1 está yendo hacia abajo, aquí debe existir otras tensiones que están equilibrando el sistema, ¿verdad? Por lo tanto, ahí van a estar otra tensión, que no va a ser ni T1, la vamos a llamar T2, y aquí otra tensión, T2. Como dije hace rato, todo esto es una misma cuerda, entonces todo esto está sometido a la misma tensión para que el sistema esté en equilibrio. Y así sucede con todos los materiales. Internamente, todo material está sometido a una misma tensión si es que está en equilibrio, ¿está bien? Entonces ahí podemos deducir que el vector fuerza tiene que ser igual al vector tensión, pues, ¿no? Porque está en la misma cuerda. La polea fija solamente cambia la dirección de la fuerza. Si se dan cuenta, la tensión está yendo hacia arriba, va a dar la vuelta y va a quedar en ese sentido y dirección. En cambio, la polea móvil cambia, reduce, mejor dicho, reduce el esfuerzo de la fuerza. Eso
Eso lo ven en laboratorio, no sé si están avanzando con su auxiliar, pero esto se ve ahí. Ahora, y igual esta polea tiene un peso de 5 newtons. Entonces, esas son todas las fuerzas que están actuando en este polipasto, ¿verdad? En este sistema de polea, en esta máquina compuesta. Ahora, lo que me pide a mí es calcular esta F. ¿Cuánto vale esta F? Yo sé que la F, por ser la misma cuerda, tiene que ser igual a la tensión 2, ¿no es? Pero la tensión 2, ¿a qué es igual? Y a qué es igual la tensión 1, y así todo se relaciona de la siguiente manera. Entonces, vamos a analizar. Lo primero que hay que hacer es analizar polea por polea. O sea, lo que me refiero es que debemos aislar, digamos, imaginariamente, esta primera polea y luego la segunda y luego la tercera. Así. Entonces vamos a analizar la primera polea y vamos a hacer las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio? Que todas las sumatorias vectoriales de la fuerza deben ser iguales a cero, ¿verdad? Entonces observamos, en este caso existen este, puras fuerzas verticales, ¿verdad? Entonces la sumatoria de fuerza en X no nos sirve aquí porque no existen fuerzas horizontales. Pero en cambio la sumatoria de fuerzas en Y existen. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas verticales deben ser iguales a cero. Entonces, ¿qué tenemos? Todo lo que va hacia arriba es positivo y todos los vectores que van hacia abajo es negativo, ¿verdad? Por la convención del signo del sistema de referencia. Entonces, yo tengo T1 y T1 yendo hacia arriba, ¿verdad? Entonces voy a tener dos veces T1, porque T1 más T1 es dos veces T1, ¿verdad? Menos, y aquí tengo un vector de 100 newton y un vector de 5. Entonces, menos 100 menos 5 es igual a 0. Entonces, yo de ahí ya obtengo esta ecuación haciendo el análisis en la primera polea. Y de ahí obtengo que T1 es igual a 105 sobre 2, lo que me da 52,5 newton, obviamente. Entonces ya tengo el valor de T1. Ahora ya analicé la primer polea. Si se dan cuenta, ya terminaron todas las fuerzas que actúan sobre esa polea. Entonces vamos a la segunda polea, que es esta de acá. Entonces hay que analizar esta de aquí. Lo mismo. Haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, ¿qué obtengo? Tengo una tensión 2 yendo hacia arriba, tengo otra tensión 2 yendo hacia arriba, pero tienen el mismo valor, entonces 2 veces tensión 2. Y luego, aquí no se ve, pero abajo existe un vector rojo T1, ¿verdad? Porque dijimos que si en este extremo está yendo hacia arriba, en el otro extremo de la misma cuerda tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces tengo un tensión 1 yendo hacia abajo y tengo el vector de 5 newton yendo hacia abajo. Entonces 2 veces tensión 2 menos tensión 1 menos 5 es igual a 0. Entonces ahí yo puedo reemplazar como tensión 1, ya lo tengo calculado por haber hecho el análisis en la primera polea. Entonces puedo reemplazar ese tensión 1 en esta ecuación, ¿verdad? Tensión 1 es igual a 52,5. De ahí despejo T2 y obtengo que la tensión 2 es igual a 28,75 newton. Ahora, ya analizamos la segunda polea. Como no existen más fuerzas para analizar, pasamos a la siguiente polea, que es la polea fija. Si observamos aquí, ¿qué pasa con la polea fija? Por, por definición, la polea fija no reduce el esfuerzo, como en este caso. En este caso, una cuerda pasa dos veces por la misma polea, entonces el esfuerzo se reduce a la mitad. Se dan cuenta, este 2 siempre va a dividir, aquí igual. En cambio, en la polea fija, el esfuerzo no se divide. ¿Por qué? Porque la misma cuerda cambia. O sea, solo cambia de dirección y sentido. Por lo tanto, yo ahí puedo deducir que la tensión 2 es igual a la fuerza, porque esa es la definición de polea fija. La polea fija solo cambia el sentido y dirección de la fuerza. ¿Está bien? Entonces, yo de ahí ya sé cuánto vale la fuerza. La fuerza es igual a la tensión 2 porque es la misma cuerda. Entonces, la fuerza es igual a 28,75 newton. Y ya respondí la primera pregunta, lo que me pedía el ejercicio, que era calcular el valor de la fuerza. ¿Está bien? Ahora, lo que me pedía el segundo era el rendimiento del polipasto. Y ahí entra esta fórmula. El rendimiento de un polipasto de una máquina compuesta por poleas móviles y fijas se llama ventaja mecánica. La ventaja mecánica es igual al peso que se levanta sobre la fuerza que se aplica. Entonces, si lo que yo estaba levantando era 100 newton,
y la fuerza que necesité para levantar esos 100 newton apenas fueron 28,75. Entonces divido eso y obtengo que la ventaja mecánica es de 3,5 por ciento, digamos, una relación. Entonces ese es el rendimiento del polipasto. Significa que yo, para levantar un esfuerzo con esta máquina, debo aplicar una fuerza menor a 3,5 veces el valor que levanto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, no? Si aquí vale 100 y yo apenas utilicé, digamos, o el que va a jalar esta fuerza para levantar eso, apenas utilizó 28,75 newton, se dan cuenta que se está necesitando menor fuerza, ¿verdad? Eso es lo que hace una máquina en la física. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, vamos a seguir. Ahora aquí tenemos otro ejercicio. Dice, un individuo sostiene entre sus manos un libro que pesa 10 newton y evita que se le caiga apretando entre sus manos en sentido horizontal. Si la fuerza ejercida por cada mano es de 30 newton, ¿cuánto valdrá el coeficiente de rozamiento entre el libro y la mano? Para que no se caiga, obviamente. Entonces, tenemos la imagen. Este es el libro. Entonces, en el libro están actuando las fuerzas de rozamiento que va a ir hacia arriba porque se opone a que se caiga, ¿verdad? Las fuerzas de rozamiento son fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces, como es un libro y obviamente está en el campo gravitatorio de la Tierra, si lo suelta la persona, eso va a caer, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento se opone a ese movimiento. Luego tenemos la fuerza de la mano. Este individuo está apretando con las manos horizontalmente el libro para que no se caiga. Y de aquí está, en los dos sentidos. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí para resolver el ejercicio? De igual manera, como esto tiene que evitar caerse, significa que tiene que estar en equilibrio, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de fuerzas deben ser iguales a cero. Con este caso, vamos a analizar primero la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces, ¿qué tengo sumatoria de fuerzas en Y? Tengo fuerza de rozamiento hacia arriba, fuerza de rozamiento hacia arriba y peso hacia abajo, ¿verdad? Entonces, fuerza de rozamiento más fuerza de rozamiento menos peso es igual a cero. Estoy así aplicando la sumatoria de fuerza igual a cero. Entonces, todas fuerzas que van hacia arriba son positivas y todas las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Entonces me queda esa ecuación. Ahora, aplico sumatoria de fuerzas en X igual a cero. ¿Qué obtengo ahí? Obtengo todo esto, ¿verdad? Como aquí, como aquí en cada punto donde la mano toca el libro, va a haber una reacción normal del libro hacia la mano, ¿verdad? Por el principio de acción y reacción de Newton. Entonces, nos queda de esta manera. La normal 1, digamos que está allá. Esta es la normal 1 y esta es la normal 2, digamos. Entonces vamos a tener normal 1 positiva, normal 2 negativa, luego fuerza de mano positiva, fuerza de mano negativa. Nos queda de esa manera, ¿verdad? Entonces de ahí, si sabemos que la fuerza por cada mano es de 30 newton, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Entonces se simplifica y nos queda que la normal o la fuerza de reacción del libro hacia la mano en este lado y en este lado son iguales. Eso es lo que nos da esta ecuación. Ahora, yo sé, entonces, la sumatoria de fuerzas en X me ayuda a determinar que las reacciones del libro hacia las manos respectivamente son iguales. Ya tengo una ecuación, una igualdad. Ahora aquí, volviendo a la primera ecuación de la sumatoria de fuerzas en el eje X, hay que recordar que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de fricción, ¿verdad? Estático, digamos. Eso es la fuerza de rozamiento. Entonces, si yo le aplico eso a cada una de estas, ¿qué me va a dar? Normal 1 por la fuerza de rozamiento, por el coeficiente de rozamiento, es la fuerza en este lado. Y la fuerza en este lado de rozamiento es lo mismo, pero la normal 2, ¿verdad? Normal 2 por el coeficiente de rozamiento. Como esto está negativo, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces me quedo de esa manera. Ahora, normal 1 y normal 2 tienen los mismos valores, ¿verdad? Porque eso me botó la ecuación de sumatoria de fuerza en el eje X. Entonces yo puedo sustituir como que la normal es igual a un solo valor. Entonces normal 1 y normal 2 es igual al mismo valor, a un valor n. Entonces como estos son lo mismo, se suman, ¿no? 2 veces n por coeficiente de fricción estático es igual al peso. Entonces ahí yo puedo despejar el coeficiente de fricción, que es lo que me estaba pidiendo el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto valdrá el coeficiente de rozamiento entre el libro y la mano para que este libro no se caiga?
debido a esa fuerza de 30 newton de cada brazo, digamos, de cada mano del individuo. Entonces el coeficiente estático de fricción vale es, reemplazo los valores y obtengo lo siguiente. Aquí, pero antes, el peso es dato, ¿verdad? El peso aquí dice, ¿dónde está? Es de 10 newton. Pero ¿cuánto vale la normal? Y volvemos al principio de acción y reacción. Si en esta pared, digamos, aquí en este lado, hay una mano que está aplicando una fuerza, que es la fuerza M, digamos, de 30 newton, entonces la reacción del libro hacia la mano es esta normal, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a valer si alguien, digamos, si la mano le aplica una fuerza de 30 newton, ¿cuánta fuerza le va a aplicar el libro a la mano? Lo mismo, ¿verdad? Por el principio de acción y reacción. Entonces yo ahí igual saco que la normal es igual a la fuerza de la mano. Entonces reemplazo en la ecuación normal por fuerza de mano y fuerza de mano vale 30 porque nos da el enunciado, ¿verdad? Entonces ya tengo conocido el peso y la fuerza de la mano. Reemplazo los valores y obtengo que el coeficiente estático que debe tener la mano y el libro para que no se caiga es de igual a 0,166. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen duda, hablen. De la normal, esa parte, disculpa, donde es la sumatoria de fuerzas en X, ¿por qué no toman en cuenta la fuerza de la mano? Porque se anulan. Fuerza mano Ah, positiva menos fuerza mano negativa se anulan, pues, porque tienen el mismo valor, ¿no? 30 newton. ah, ¿Te das cuenta? ok, sí, sí, Listo. ya. Ese simplifica, digamos, esta ecuación nos va a botar simplemente que las normales son iguales. Para eso sirve esto. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, preguntan sin miedo si es que tienen cualquier duda. Ya, entonces vamos a seguir con otro ejercicio. Dice, hallar la reacción en A si la barra es de peso despreciable. Y me da esta figura. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer primeramente? Lo que primero debemos hacer, como cualquier ejercicio física, es dibujar las fuerzas que están actuando o los vectores de fuerzas que están actuando en este sistema. Entonces, si se dan cuenta, esto es como si fuera un brazo y esto es una pita, una cuerda, ¿no? Un cable. Es como si fuera una grúa. Entonces, yo tengo un bloque que pesa 200 o 2000 newton, mejor dicho. Entonces, yo voy a tener un peso, un vector peso hacia abajo, que lo voy a llamar W. Luego, este W se transmite a toda esta cuerda, ¿verdad? Porque esta cuerda aquí está amarrada, no es la misma cuerda por si acaso. Esta cuerda es una y esta cuerda es otra. Entonces, este peso se va a transmitir a toda esta cuerda y va a quedar en ese punto, ¿verdad? Entonces, ahí yo tengo el mismo valor del peso. ¿Entienden? Ahora, aquí en la otra cuerda voy a tener una tensión, ¿verdad? Una tensión de vida, o sea, una tensión interna en ese cable, en este extremo. Y en el otro extremo voy a tener la misma tensión, así internamente se anulan, ¿verdad? Y el cable está en equilibrio. Ahora, ¿qué otras fuerzas están actuando? Como la barra no tiene peso, entonces no, no se pone el vector del peso de la barra. Ahora, como me está pidiendo la reacción, aquí entra el principio de acción y reacción nuevamente, ¿verdad? Como observamos aquí, este brazo metálico, este pilar inclinado, está apoyado en este punto, ¿verdad? En el piso. Y es rugoso, o sea que existe aquí una reacción. Digamos, aquí. Si observamos, esta tensión está jalando y este peso está jalando hacia abajo, ¿verdad? Está inclinado. Entonces aquí hay una fuerza resultante que está yendo sobre ese pilar, ¿verdad? Lo que significa que esa fuerza resultante es la acción de todas estas dos tensiones. Entonces internamente esta columna, digamos que sea de metal, tiene que botar una reacción en sentido contrario para que el sistema esté en equilibrio, ¿verdad? O sea, tienen que soportar estas dos fuerzas y no quebrarse. Toda esa fuerza se transmite y viene aquí. Como en este lado está yendo en ese sentido, así, en este lado tiene que venir y ir así. Entonces, como esto internamente está viniendo así, en este punto que está chocando contra el piso, esta fuerza le está aplicando cierto valor al piso. Por lo tanto, el piso le va a dar cierto valor de reacción
a ese bloque de madera, a ese pilar, para que así todos estén en equilibrio. ¿Se dan cuenta? Así es como deben trabajar el principio de acción y reacción. Toda fuerza que entrega a una superficie o a otro cuerpo, el otro cuerpo le entrega la misma cantidad de fuerza, pero en sentido contrario. ¿Está bien? Entonces, haciendo ese análisis, el piso aquí le va a entregar una reacción a esa columna, que vamos a llamarle reacción vertical en A. Y como se dan cuenta aquí, las tensiones están inclinadas, entonces significa que igual va a existir una reacción horizontal en A, ¿verdad? Para que todo esté en equilibrio, porque esta tensión está jalando de forma inclinada. Por lo tanto, el piso le debe entregar una reacción vertical y una reacción horizontal. Y aquí está la fuerza interna de este bloque, de esta columna. ¿Está bien? Y esa va a ser el valor de fuerza. Ahora, ya. Aquí tenemos la fuerza y esa fuerza igual viene al otro lado y es la que le entrega la acción al piso, ¿verdad? Y va a ser el valor fuerza. Ahora, ya, entonces siguiendo, ya están todas las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces ahora, como esto está en equilibrio, debemos hallar sus valores, ¿verdad? Entonces aquí deben cumplirse, la sumatoria de fuerzas deben ser iguales a 0, ¿verdad? En todos los ejes. Ahora, lo que ustedes deben hacer, como esto es un sistema, se dan cuenta, y está compuesto por varios puntos de fuerza, ¿verdad? Aquí están haciendo una fuerza, aquí hay otro conjunto de fuerza, aquí otro conjunto de fuerza. Entonces ustedes deben hacer diagrama de cuerpo libre de un punto en específico. En este caso, primero, vamos a trasladar la fuerza que están en este punto. O sea, es como si vamos a analizar este punto de acá. Este punto de aquí, el extremo de este pilar inclinado, es este punto de acá. Entonces hay que trasladar todas esas fuerzas que están actuando en ese punto y ponerle en un sistema de referencia. Entonces tenemos el peso que está yendo hacia abajo, tenemos la tensión que está yendo en ese sentido, inclinado hacia abajo, y tenemos la fuerza interna que está yendo hacia arriba, ¿verdad? Está yendo hacia arriba. Ahora, como estos son valores inclinados, como son valores inclinados, necesitamos ángulos para descomponer los vectores, ¿verdad? Entonces aquí viene el análisis geométrico. Si observamos bien acá, aquí nos está dando el valor 30 grados, ¿verdad? Hay 30 grados entre el cable que tiene la tensión. Entonces, si observamos bien, estos 30 grados debe estar entre la dirección del vector tensión y la horizontal, ¿verdad? Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre debe suceder lo mismo. Entre la dirección de la tensión y la horizontal debe existir el mismo ángulo, ¿verdad? Porque eso nos está diciendo aquí. Tiene que cumplirse por ángulos semejantes. Entonces, yo ahí deduzco que ahí existe 30 grados. Ahora, ¿qué pasa con el vector fuerza? Lo mismo, observamos. Si se dan cuenta aquí, el bloque, o mejor dicho, el pilar es inclinado, o brazo metálico, está inclinado con 60 grados respecto a la horizontal igual, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar acá. Entre la vertical, mejor dicho, entre el vector y la horizontal, tiene que haber 60 grados, ¿verdad? De ahí ya tengo los ángulos para descomponer los vectores de fuerza, los vectores, mejor dicho, de las fuerzas que están actuando. Entonces, haciendo sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y, vamos a obtener las fórmulas. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a eso ahí. ¿Por qué? Porque simplemente es descomponer los vectores sobre el eje X, ¿verdad? Aquí vamos a tener un vector aquí, un vector fuerza en X. Y aquí vamos a tener un vector tensión en X, ¿verdad? Entonces, se va a sumar. Fuerza en X está yendo positivo y tensión en X está yendo negativo. Y como ya se supone que hasta este tiempo ustedes han practicado y yo ya les he enseñado cómo deben hacer la memoria, entonces la fuerza en X, como el ángulo de 60 está barriendo respecto al eje X,
Entonces la proyección en X de la fuerza va a ser fuerza por el coseno de 60, ¿verdad? Y la tensión en X, lo mismo. Como los 30 está barriendo respecto del eje X, entonces la tensión en X va a ser tensión por el coseno de 30. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Entonces ya tengo una ecuación. Ahora, haciendo sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, lo mismo. Voy a proyectar en el eje Y, y aquí voy a tener un vector FY, y lo mismo aquí. Voy a tener un vector TY, y el vector peso, que está yendo hacia abajo, propio, sin descomponerse. Entonces, sumatoria va a ser F de Y positivo menos tensión y menos peso, ¿verdad? Entonces voy a tener F de Y va a ser F por el seno de 60 menos TY, que es T por el seno de 30, menos el peso es igual a 0. Entonces de aquí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? F y T. Entonces yo procedo a resolver ese sistema de ecuación. Entonces de 1, que es este de acá, yo puedo despejar T, ¿verdad? Lo despejo y me queda de esta manera. Esto está restando, pasa al otro lado, y el coseno pasa a dividir. Entonces, T es igual a fuerza coseno de 60 sobre coseno de 30. Y esta tensión puedo reemplazarla en mi ecuación 2, ¿verdad? Aquí, la puedo meter aquí. Entonces, me queda de esa manera. Fuerza por seno de 60 menos tensión, que vale todo esto, lo reemplazo, por el seno de 30 menos peso es igual a 0. Entonces, de aquí, voy a continuar acá, yo puedo despejar, o mejor dicho, factorizar. Como aquí está fuerza y aquí está fuerza, sale afuera, va a quedar seno de 60 menos coseno de 60 por, y aquí viene el artificio de trigonometría, ¿verdad? Seno de 30 sobre coseno de 30 es igual a tangente de 30. Entonces, es lo mismo. Y me queda de esa manera. Entonces, F va a ser igual a peso sobre todo ese valor. ¿Y peso cuánto vale? Vale 2000, ¿verdad? Entonces, reemplazo esos 2000 y me queda que la fuerza vale todo eso. Ahora, como ya hicimos el análisis en este punto, ahora toca hacer lo mismo en este otro punto. ¿Por qué? Porque a mí lo que me pide es hallar las reacciones, ¿verdad? Me pide cuánto vale esto. Y las reacciones llegan a ese punto de aquí. Entonces hay que hacer un segundo diagrama de cuerpo libre, donde voy a trasladar estas fuerzas. Entonces yo tengo una reacción vertical en A que va hacia arriba, tengo una reacción horizontal en A que va en ese sentido, positivo de X, y tengo un vector F que va en ese sentido, ¿verdad? ¿Y cuánto es su ángulo de inclinación? Es 60. Aquí está, ¿verdad? Respecto al horizontal. Entonces ya tengo el segundo diagrama de cuerpo libre. Ahora procedo a hacer lo mismo. Pero, como a mí ya me pide directamente las reacciones, entonces voy a hallar eso. Si hago sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué voy a tener? Voy a tener una fuerza en el eje Y aquí. Y si hago sumatoria de fuerza en el eje X, voy a tener una fuerza aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, para que todo esto esté en equilibrio, la reacción vertical en A, o sea, en el apoyo, en el punto de contacto, debe ser igual a la componente de la fuerza en el eje Y. Y la reacción horizontal debe ser igual a la componente en X de la fuerza, ¿verdad? Entonces yo ahí deduzco que reacción vertical en A es igual a la fuerza por el seno de 60, o sea, a la componente en Y de la fuerza. ¿Y cuánto vale fuerza? Vale todo esto. Entonces lo reemplazo y por seno de 60 me queda que la reacción vertical en A es igual a 3000 newtons. Ahora, la reacción horizontal en A es igual a la componente en X de la fuerza. Por lo tanto, la reacción horizontal en A es igual a la fuerza por el coseno de 60. Y fuerza vale todo esto. Entonces reemplazo y calculo y me queda eso. Entonces, esos son los valores de las reacciones que bota o que hay en el punto A. Y para saber la reacción en el apoyo A, digamos, en el punto A total, no es más que la suma vectorial entre estas dos fuerzas, ¿verdad? Entre estas dos reacciones. Entonces va a ser la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y eso me da esto de acá. Entonces la reacción en A es igual a 3464,07 newton. Y obviamente, como tiene componentes verticales y horizontales, esto está de forma inclinada, ¿verdad? Cosa que anule a este vector de aquí. ¿Entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí o no?